En un mundo donde todo queda expuesto a través de las redes sociales, quizás un diario compartido entre dos desconocidos termine convirtiéndose en lo más hermoso de todo. Our Secret Diary es una película perfecta para los corazones que necesitan un poco de ternura y todavía creen que la juventud siempre deja recuerdos imposibles de olvidar. En la clase 2 de una preparatoria, mientras todos escuchaban atentos la lección del profesor, nuestro protagonista, Jun, estaba escribiendo algo en secreto. Dobró un pequeño papel y lo dejó dentro del pupitre. En la portada solo decía, para la persona que se sentará aquí cuando cambien de salón. Apenas terminó de dejarlo, sus amigos lo llamaron para cambiar de aula. Y justo en ese momento, otra chica se sentó en ese lugar. Ella vio accidentalmente la carta y decidió abrirla. Después de clases, nuestra protagonista fue directamente a la sala de radio escolar. Allí respiró profundamente, encendió el micrófono, se presentó como Nozomi y puso música para todos los estudiantes. Mientras tanto, también abrió aquella carta y leyó una frase que hizo latir su corazón: me gustas. Firmado por Jun. Nozomi bajó la cabeza sobre la carta, completamente confundida sin entender qué estaba pasando. Mientras caminaba por el pasillo, de repente se encontró cara a cara con Jun. La chica se quedó paralizada durante 5 segundos sin saber cómo reaccionar. Solo cuando su amiga Ensino la llamó, ambos lograron alejarse del incómodo momento. Ensino notó enseguida que Jun parecía interesado en Nozomi, mientras que ella lo negaba todo, aunque en secreto le preguntó a su amiga qué pensaba sobre él. Incluso quiso saber si aceptaría salir con Jun si él se le confesara. Ensino la regañó diciendo que estaba haciendo preguntas tontas y aseguró que jamás saldría con alguien como Jun porque era demasiado popular y frío. Esa noche, Nozomi no podía dejar de preguntarse por qué Jun se había fijado en ella. Lo curioso es que, en el fondo, Nozomi adoraba escuchar música rock pesada, algo completamente opuesto a su apariencia tímida y reservada. A la mañana siguiente, estuvo rondando discretamente los casilleros antes de dejar una carta dentro del de Jun y escapar de inmediato. En la carta escribió: muchas gracias, pero lo siento, realmente no sé mucho sobre ti. Mientras tanto, una chica menor se le confesó a Jun, pero él la rechazó sin dudarlo, diciendo fríamente que su corazón ya pertenecía a alguien más antes de marcharse. Más tarde, una compañera contó cómo Jun la había rechazado en el pasado, aunque aún así seguía pareciéndole increíblemente atractivo, dejando a Nozomi completamente sorprendida. Más tarde, cuando la clase volvió a cambiar de salón para la lección de matemáticas, Nozomi recibió inesperadamente otra carta de Jun. En ella decía: si no sabes mucho sobre mí, ¿por qué no salimos juntos para que puedas conocerme mejor? Después de leerla, Nozomi gritó tan fuerte que la profesora creyó que quería responder una pregunta en clase. Ensino notó que algo extraño le ocurría a su amiga y trató de hablar con ella después de clases, pero Nozomi no quiso contarle nada. Luego de ayudarla a ordenar sus cosas, Nozomi regresó a la sala de radio como de costumbre. Mientras tanto, Jun volvió al salón y vio a Ensino acomodando los pupitres, mirándola inmediatamente con una expresión llena de ilusión. En la sala de radio, Nozomi seguía sosteniendo la carta completamente nerviosa. Después de pensarlo mucho, decidió responderle a Jun proponiendo que dejara las próximas cartas en el buzón frente a la sala de radio. Y efectivamente, Jun dejó allí otra carta poco después. En esa carta, Jun se disculpaba por haber sido demasiado directo, pero también confesaba que llevaba mucho tiempo enamorado de ella en secreto. Le dijo que le parecía increíble que siempre fuera auténtica consigo misma y propuso que, al menos, comenzaran siendo amigos. Jun aseguró que no podía rendirse solo porque ella aún no supiera mucho sobre él. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Nozomi se estremeciera. Sin embargo, para evitar convertirse en el centro de los rumores de la escuela, Nozomi sugirió que primero solo intercambiaran cartas. Cuando Jun leyó eso, sonrió de una forma tan evidente que incluso su amigo de al lado lo notó. Poco después, cuando Nozomi salió de la sala de radio, volvió a encontrarse con Jun, aunque esta vez él parecía nervioso y se marchó de inmediato. Nozomi caminó hasta el buzón frente a la sala de radio y lo abrió. Dentro encontró un pequeño cuaderno que Jun había dejado allí. Él escribió que quería que ella lo conociera mejor a través de esas páginas y que, cuando terminaran de llenarlo juntos, volvería a declararse. Pero justo después aparecía otra frase diciendo que esa confesión sería para Ensino, dejando a Nozomi completamente paralizada. Ensino era la presidenta del consejo estudiantil, hermosa, segura de sí misma y aparentemente perfecta. Debido a su cargo, siempre hablaba frente a toda la escuela sobre asuntos importantes. Después de darse cuenta del malentendido, Nozomi escribió una carta explicando que quien realmente intercambiaba mensajes con Jun no era Ensino, sino ella, y que además le devolvería el cuaderno. La chica fue discretamente hacia la zona de los casilleros de zapatos y se encontró inesperadamente con Jun. Mientras intentaba guardar rápidamente el cuaderno, resbaló y cayó al suelo. Jun corrió enseguida para ayudarla a levantarse y, al reconocer que era amiga de Ensino, le preguntó inmediatamente si Ensino alguna vez había hablado sobre él. Nozomi recordó la conversación del día anterior y respondió que sí, aunque ocultó que Ensino no sentía nada por Jun. Al ver lo esperanzado que él estaba, Nozomi le dijo suavemente que Ensino seguramente le respondería pronto. Esas palabras hicieron que Jun sonriera radiante. Después de eso, Nozomi no se atrevió a explicar nada más y simplemente siguió dejando el cuaderno en el casillero de Jun en silencio. Cuando Jun vio nuevamente el cuaderno,
preguntó por qué ya no usaban el buzón como antes. Entonces Encino, que estaba cerca, respondió que solo ella podía abrir el buzón de la sala de radio y que prefería mantener todo en secreto. Desde ese momento, Jun comenzó a escribir más sobre sí mismo. Contó que era Libra y tenía sangre tipo B. Mientras tanto, Nozomi, todavía haciéndose pasar por Encino, respondió que había nacido el 16 de abril y tenía sangre tipo O. Poco a poco, Nozomi descubrió que Jun era un atleta muy talentoso y además miembro de una banda de rock de estilo suave y melódico. Cuando supo que él amaba tocar música con su grupo, se sintió increíblemente feliz. Una vez, Jun contó que había querido entrar a una pastelería cerca de la escuela, pero le daba vergüenza porque estaba llena de chicas. Nozomi le sugirió ir acompañado de su hermana menor para sentirse más cómodo, pero Jun respondió con una sonrisa tranquila que en realidad quería ir allí con Encino. De repente, Nozomi volvió a encontrarse con Sano, su exnovio. Él era un estudiante mayor del club de radio escolar. Sano le propuso que volvieran a hablar normalmente como senpai y kawaii, sin pensar demasiado en el pasado. Al día siguiente, Nozomi puso una canción de rock durante la transmisión escolar, sorprendiendo tanto a Jun que casi se echó a reír de emoción. Desde entonces, ambos continuaron escribiéndose constantemente a través del cuaderno. Jun le contó que formaba parte del club de fútbol y que seguiría jugando hasta la primavera del próximo año. Una vez, Zuko invitó a Nozomi a una fiesta y, por coincidencia, Jun también estaba allí. La empujaron para que se sentara junto a él, dejando a la protagonista tan nerviosa que sentía que iba a desmayarse. Durante la reunión, alguien comentó que la fiesta era aburrida porque Encino no había asistido, lo que hizo que Jun se quedara pensativo. Poco después, giró hacia Nozomi y le preguntó si ella era la persona que había puesto aquella canción extraña durante el descanso el otro día. En ese momento, todo el grupo comenzó a criticar la canción, haciendo que Jun pareciera algo decepcionado. Entonces miró a Nozomi y preguntó, «Tu amiga fue quien puso esa canción, ¿verdad?» Cuando ella lo confirmó, Jun respondió de inmediato, «A mí me gustó». Después de escuchar eso de un chico tan popular, todos los demás comenzaron a decir que también les parecía buena. Más tarde, cuando Nozomi salió a buscar algo de beber, Jun inesperadamente la reprendió por reírse mientras otros criticaban la música de su amiga. Él se mostró molesto porque pensaba que Nozomi no defendía a Encino. Incluso llegó a decirle directamente que no tenía opiniones propias, dejando a Nozomi completamente paralizada sin saber cómo reaccionar. Después de entrar al baño para tranquilizarse, Nozomi volvió por su bolso con la intención de irse temprano. Por casualidad, Jun también quería marcharse antes, así que ambos terminaron caminando juntos de regreso. Durante el camino, Jun tomó la iniciativa de disculparse por sus palabras. Él ya sabía que Nozomi era quien administraba el buzón de la sala de radio y le preguntó directamente si sabía que estaba enamorado de Encino. Nozomi respondió suavemente que sí, haciendo que Jun se sintiera todavía más culpable porque ella había tratado de guardar el secreto para ambos y aún así él la había regañado sin piedad. Así era Jun, siempre decía exactamente lo que pensaba y nunca ocultaba sus emociones, algo que constantemente dejaba a Nozomi sin saber cómo reaccionar. Mientras tanto, ella solo sonreía sin responder nada, lo que hacía que Jun perdiera la paciencia. Él le preguntó entonces si había alguien que le gustara, porque siempre hablaba de manera ambigua. Pero como Nozomi era extremadamente tímida para expresarse, solo pudo tartamudear. Eso terminó irritando aún más a Jun porque sentía que la conversación daba demasiadas vueltas. De repente, Jun pellizcó la mejilla de Nozomi y comenzó a reírse. Después le contó que tenía una hermana pequeña de 3 años. Sus padres habían fallecido hacía tiempo y su abuela estaba cada vez más débil, así que tenía que cargar con muchas responsabilidades. Jun confesó que quería hacer muchísimas cosas, pero que en realidad sentía que no podía cumplir ninguna. Al escuchar eso, Nozomi simplemente dijo con suavidad, «Ánimo, Jun». Aquellas palabras dejaron al chico completamente sorprendido. Ella, nerviosa, añadió rápidamente que si Encino estuviera allí probablemente diría exactamente lo mismo, y luego se alejó apresuradamente dejando a Jun inmóvil, pensando durante mucho tiempo. En otra ocasión, mientras el grupo hablaba sobre relaciones y noviazgos, Encino comentó que quería concentrarse únicamente en sus estudios. Cuando le tocó responder a Nozomi, ella solo negó con la cabeza mientras seguía comiendo pastel en silencio. Mientras tanto, Jun y su mejor amigo estaban obsesionados con un evento llamado el Torneo de la Oración del Balón. Según el rumor, si el ganador se confesaba a la persona que le gustaba, sus sentimientos serían correspondidos. La inscripción costaba apenas 1,000 yenes, el equivalente a 2 almuerzos escolares. Todos en la clase, incluyendo a Nozomi y Jun, estaban emocionados con aquella historia. Esa misma tarde después de clases, Nozomi caminaba junto a Zuko cuando alguien preguntó dónde estaba Encino. Al escuchar eso, Zuko comenzó a sospechar que Yoneda, el amigo de Jun, estaba enamorado de Encino porque siempre preguntaba por ella. Y como Zuko llevaba enamorada de Yoneda desde secundaria, aquello solo hizo que sus sentimientos se volvieran todavía más confusos. Zuko le pidió a Nozomi que no le contara esto a Encino, y ella aceptó guardar el secreto. Durante los días siguientes, Nozomi continuó trabajando regularmente en la estación de radio escolar. Empezó a poner más canciones de rock, y parecía que Jun disfrutaba cada vez más escucharlas. Zuko, por su parte,
Solía subir a la azotea para sentarse sola y pensar. Ensino también escuchaba la transmisión mientras comía. Y en un rincón del balcón, Jun disfrutaba en silencio de aquellas melodías. Todos decían que Nozomi hacía un gran trabajo en la radio, aunque algunos estudiantes comentaban que el rock era música de gente mayor. Sin embargo, Ensino dijo que le parecía genial, algo que dejó a Nozomi sorprendida y feliz. Ese día, Jun confesó que también quería pedir algunas canciones que le gustaban, pero tenía miedo de que sus amigos se burlaran de él. Entonces Nozomi le respondió suavemente que no debía preocuparse por lo que dijeran los demás. Esa noche, Jun practicaba solo en el parque. Mientras descansaba, abrió el cuaderno y encontró unas palabras de apoyo escritas por Nozomi, lo que hizo que sonriera sin darse cuenta, aunque todavía pensaba que eran mensajes de Ensino. A la mañana siguiente, Yoneda invitó a Zuko a ir el fin de semana a un parque de diversiones porque su padre tenía algunas entradas gratis, y Zuko aceptó de inmediato. Pero luego Yoneda añadió que también invitarían a Ensino y a Jun para que fuera más divertido. Al escuchar eso, Zuko dudó un poco, aunque finalmente aceptó. Después, también convenció a Nozomi de ir para que no se sintiera fuera de lugar. El día de la salida, apenas se encontraron, Jun elogió a Nozomi diciendo que, aunque vestía de manera sencilla, se veía diferente y muy bien, dejando a la chica completamente nerviosa. Ensino llegó justo después y parecía algo incómoda al estar junto a Jun. Ella comentó que era la primera vez que el grupo salía a divertirse así, y Jun solo respondió con una sonrisa tranquila. Poco después también llegaron Yoneda y Zuko. Entonces, el grupo comenzó un día lleno de diversión, disfrutando desde atracciones tranquilas hasta juegos extremos. Jun incluso consiguió atrapar un adorable conejo de peluche, haciendo que todos gritaran emocionados. El grupo pasó de una atracción a otra sin parar. Cuando llegó el momento de elegir qué comer, como cada uno quería algo distinto, decidieron resolverlo jugando piedra, papel o tijera. Pero cuando le preguntaron a Nozomi qué quería comer, ella sugirió un lugar que tuviera tanto comida dulce como salada, y todos estuvieron de acuerdo. En ese momento, Ensino comentó que siempre había pensado que Jun era alguien difícil de tratar, pero que en realidad hacía muy buena pareja con Nozomi. Los dos se complementaban perfectamente en todos los juegos. En una ocasión, cuando Nozomi fue a tirar la basura junto a Jun, él aprovechó para comprarle una bebida. Después, apoyó la lata fría en la mejilla de Nozomi mientras la miraba y sonreía. Jun dijo que le impresionaban las personas como ella, capaces de adaptarse mientras todos pudieran llevarse bien. Y justo después, le apretó las mejillas inesperadamente, dejando a Nozomi completamente paralizada. Al final del día, Jun incluso le regaló el conejo de peluche a Nozomi, haciendo que ella se quedara sin palabras por la emoción. Sin embargo, cuando subieron a la rueda de la fortuna, Jun terminó sentándose junto a Ensino. Esa noche, Nozomi abrazó el conejo de peluche y volvió a leer cada una de las frases que Jun había escrito en el cuaderno. Las palabras donde decía que volvería a declararle su amor a Ensino hicieron que las lágrimas corrieran por el rostro de Nozomi, porque aquel sentimiento que había guardado en silencio nunca pudo ser expresado. Al día siguiente, mientras Nozomi estaba en la sala de radio, Sano apareció con un disco para donar nuevamente al club. El chico elogió la hermosa voz de Nozomi y le regaló un libro para practicar canto como una forma de animarla. Nozomi además era la mejor estudiante de inglés de toda la clase. Por otro lado, Jun estaba bastante preocupado por los próximos exámenes y le pidió a Nozomi que lo ayudara a estudiar, ya que no quería volver a reprobar otra vez. Como Nozomi no usaba teléfono móvil, aunque había escrito su ID de Line para que pudieran mantenerse en contacto, ambos terminaron acordando estudiar juntos en la biblioteca. Sin embargo, más tarde Jun le propuso que fueran a estudiar a su casa para que él pudiera cuidar a su hermana menor al mismo tiempo. Cuando ambos salían de la biblioteca, Nozomi se encontró inesperadamente con su exnovio. El chico le entregó información de admisión sobre una escuela con la que ella siempre había soñado, aunque sabía perfectamente que era extremadamente difícil ingresar. Al llegar a la casa de Jun, la pequeña Miku preguntó enseguida si Nozomi era la novia de su hermano mayor, haciendo que la chica se sonrojara al instante. Mientras Nozomi se concentraba en enseñarle las lecciones a Jun, sus ojos se desviaban constantemente hacia los pósters de rock colgados en la pared, algo que le parecía extraño pero al mismo tiempo curiosamente familiar. Poco después, Miku llevó té y bocadillos para ambos y preguntó inocentemente cuál de los dos se había declarado primero. Antes de que Nozomi pudiera explicarse, la niña continuó diciendo que ella también estaba enamorada de un compañero de clase, pero no sabía qué debía hacer. Al escuchar eso, Nozomi simplemente le aconsejó con suavidad que fuera sincera con sus propios sentimientos. Como Jun terminó regañando a Miku, la niña salió de la habitación, aunque antes no olvidó comentar que ambos hacían muy linda pareja, algo que preocupó aún más a Nozomi por el malentendido. En cambio, Jun simplemente sonrió y actuó como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras acompañaba a Nozomi de regreso a casa, Jun confesó que realmente le encantaba su programa de radio. Cuando ambos pasaron frente a la cancha de baloncesto, Jun inesperadamente invitó a Nozomi a jugar un poco, recordando perfectamente lo mal que ella jugaba durante las clases de educación física. Con paciencia, Jun comenzó a enseñarle cómo jugar y, cuando Nozomi lo intentó de nuevo, realmente había mejorado muchísimo. La inesperada cercanía de Jun hizo que Nozomi se sintiera bastante nerviosa. Sin embargo, gracias a la forma amable y tranquila en la que él la guiaba,
ella comenzó a sentirse más relajada y feliz. Jun también le contó que alguna vez discutió con su padre por culpa del fútbol. En aquel entonces, su madre y Miku lo habían defendido, pero aún así él terminó renunciando a ese sueño. Sin embargo, cuando Nozomi le dijo suavemente que todavía podía intentarlo una vez más, Jun pareció recuperar la esperanza. Ambos continuaron comunicándose a través del cuaderno, aunque últimamente Nozomi escribía cada vez menos, algo que empezó a preocupar a Jun. Cuando él le preguntó la razón, ella solo respondió que estaba ocupada, aunque en el fondo sabía que su historia estaba llegando lentamente al final. Sano encontró por casualidad el mensaje que Nozomi había dejado en el tablero de anuncios. Parecía que el chico quería retomar la relación del pasado, pero Nozomi ya no sentía lo mismo que antes. Mientras tanto, Jun fue hasta la clase de Ensino para pedirle prestado un libro. Todos comentaban emocionados que él había ido desde otra clase solo para verla y que, además, los dos se veían increíblemente bien juntos. Más tarde, cuando Nozomi llegó a la sala de radio, se encontró inesperadamente con Sano. El chico le preguntó directamente si estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad para volver a salir juntos. Justo en ese momento, Jun llegó para devolver el cuaderno y terminó quedándose escondido en el pasillo, escuchando toda la conversación. Nozomi no respondió de inmediato y permaneció en silencio pensando en todo. Sin embargo, después de recibir un mensaje de agradecimiento de Jun, finalmente tomó la decisión de terminar con todo. Entonces le dijo a Ensino que al día siguiente necesitaba hablar seriamente con ella. Pero a la mañana siguiente, apenas Ensino llegó al salón, sus amigas comenzaron a rodearla para preguntarle sobre un rumor. Resultaba que un chico de otra escuela acababa de declararle su amor. Ensino simplemente sonrió y comentó que el muchacho parecía muy amable. Fue entonces cuando Nozomi dijo directamente que últimamente había alguien que realmente se preocupaba mucho por Ensino. Mientras Ensino seguía confundida sin entender a quién se refería, Zuko giró inesperadamente hacia Nozomi y le preguntó si estaba hablando de Yoneda. Después de eso, Zuko comenzó a enfadarse porque sentía que Nozomi le había prometido ayudarla, pero terminó haciendo exactamente lo contrario. En cambio, Ensino respondió sinceramente que nunca había sentido nada por Yoneda, aunque eso no fue suficiente para calmar a Zuko. Ella le reprochó a Nozomi que siempre decía que la ayudaría, pero luego actuaba de manera diferente. También se quejó de que Ensino siempre parecía tener la razón y que nunca mostraba realmente sus emociones. Desde aquel día, Zuko dejó de hablar con Nozomi. Esa tarde, Jun fue hasta la clase de Nozomi porque había ido a la biblioteca y no la encontró por ninguna parte. Mientras tanto, Nozomi estaba sentada sola y triste cuando Jun apareció de repente y la llevó hasta la azotea de la escuela. Allí, Nozomi confesó que sus amigas habían discutido y que todo había comenzado por culpa de ella. También admitió que entendía perfectamente por qué estaban molestas con su personalidad indecisa. Al escucharla, Jun le aconsejó que simplemente hablara con sinceridad para resolver el problema. Después le dijo, si sientes que ya no puedes soportarlo más, entonces grita tan fuerte como puedas hacia esa montaña para liberar todo lo que llevas dentro. Al principio, Nozomi negó tímidamente con la cabeza, pero Jun dio el ejemplo y gritó primero con todas sus fuerzas. Gracias a eso, Nozomi reunió el valor suficiente y terminó gritando tan fuerte como pudo, como si estuviera liberando todos los sentimientos que había guardado durante tanto tiempo. Después de eso, Jun acarició suavemente la cabeza de Nozomi con una ternura inesperada. Más tarde, cuando regresaron al salón, Nozomi habló sobre lo ocurrido con su nieta. Ella confesó que en el pasado siempre había escondido sus verdaderos sentimientos, haciendo que la otra persona jamás pudiera entenderla y provocando finalmente la ruptura. Luego de escucharla, Jun le aconsejó que la próxima vez que le gustara a alguien, simplemente lo dijera sin guardárselo para siempre. Entonces Nozomi respondió que deseaba sinceramente que Jun y Ensino terminaran juntos, pero inesperadamente, Jun se acercó y besó a Nozomi, dejándola completamente sorprendida. Ella lo empujó rápidamente y le dijo que no le contaría nada de eso a Ensino. Jun se marchó triste, mientras Nozomi solo pudo acurrucarse en su cama con la mente llena de pensamientos confusos. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir y no dejaban de pensar el uno en el otro. Jun decidió entonces escribir algo en el cuaderno. A la mañana siguiente, Zuko apareció inesperadamente frente a Nozomi y le entregó un libro. Más tarde, durante el programa de radio, Nozomi reprodujo una canción solicitada por Zuko. Finalmente, Zuko se disculpó con Nozomi y ambas hicieron las paces. Las dos comenzaron a almorzar juntas en la sala de radio cuando Ensino también llegó corriendo para disculparse con ellas. De esa manera, las tres chicas volvieron a llevarse bien como antes. Incluso Zuko decidió que finalmente se declararía a Yoneda. En ese momento, Ensino escuchó un ruido y salió al pasillo. Fue entonces cuando encontró el cuaderno donde Jun y Nozomi intercambiaban mensajes. Así descubrió que alguien había estado usando su nombre todo ese tiempo. Completamente sorprendida y confundida, Nozomi no pudo hacer otra cosa más que salir corriendo de allí. Cuando comenzó el torneo deportivo, Yoneda fue a buscar a Zuko. Parecía que el chico también había notado cómo ella corría por la cancha mientras lo observaba atentamente. El equipo de Zuko y sus compañeras logró anotar muchísimos puntos, haciendo que el ambiente se volviera cada vez más emocionante.
Jun también llegó a tiempo para ver el partido y observó en silencio a Nozomi. Cuando el balón terminó en manos de ella, Nozomi reunió el valor suficiente para lanzar y encestó perfectamente, provocando que Jun sonriera sin darse cuenta. Después, Jun y su equipo también participaron en el partido de fútbol. Zuko fue a verlo, aunque en realidad no dejaba de observar a Yoneda durante todo el juego. Jun le pasó el balón a Yoneda, pero él no logró marcar el gol. Más tarde, mientras Yoneda estaba sentado solo en un rincón, Zuko se acercó a hablar con él. Ella comentó que no iría a ver el partido más tarde porque todavía estaba ocupada con actividades del consejo estudiantil, y luego confesó inesperadamente que después del partido pensaba declararse. Eso dejó a Yoneda totalmente confundido, creyendo que Zuko planeaba confesarse a Encino. Más tarde, Yoneda tuvo la oportunidad de sentarse junto a Nozomi. Ambos hablaron un poco, y él confesó sentirse feliz de verla cambiar y atreverse finalmente a expresar lo que realmente sentía. Después le aconsejó que fuera valiente y corriera hacia las personas importantes de su vida. Después de escuchar esas palabras, Nozomi fue a buscar a Encino para disculparse. Encino entonces recordó que, desde el jardín de infancia, Nozomi siempre había permanecido a su lado. También confesó que había notado cuánto había cambiado últimamente, pero como no entendía qué estaba pasando, había comenzado a preocuparse mucho por ella. En ese momento, Nozomi rompió en llanto, diciendo que había sido una persona falsa y pidiéndole perdón a Encino. Encino entendía perfectamente que Nozomi nunca había mentido con la intención de hacer daño a alguien, así que le devolvió suavemente el cuaderno. También le dijo que sabía lo doloroso que era guardar todo dentro del corazón, por eso comprendía perfectamente los sentimientos que Nozomi había ocultado durante tanto tiempo. Entre lágrimas, Nozomi le dio las gracias y abrazó fuertemente a Encino. Esa noche, Nozomi volvió a leer todos los mensajes que había intercambiado con Jun en el cuaderno, y cuando llegó a la última página, encontró una frase escrita por él: «Quiero saber quién eres realmente». A la mañana siguiente, Nozomi dejó una carta dentro del pupitre. Mientras tanto, sus compañeros de clase la animaban para la transmisión de radio durante el almuerzo. Nozomi caminó sola hacia la sala de radio, mientras Jun, aún en el salón, descubría la carta dentro de su escritorio y la abría inmediatamente para leerla. En ese momento, Nozomi pidió permiso para reproducir una canción que realmente amaba, sorprendiendo a toda la escuela, aunque poco después todos comenzaron a disfrutarla también. En la carta que Jun estaba leyendo, Nozomi confesaba que debía disculparse y contar finalmente toda la verdad. Durante todo ese tiempo, la persona que había dejado aquellas palabras de apoyo era ella y no Encino. Fue entonces cuando Jun finalmente comprendió que, desde el principio hasta el final, la chica que él había estado buscando era justamente la persona que dejaba aquellos mensajes de ánimo en el pupitre. Pero como ambos pensaban que se trataba de Encino, toda la situación terminó volviéndose increíblemente complicada. Después de entender toda la verdad, Jun corrió apresuradamente hacia la sala de radio y le pidió explicaciones a Encino. Sin embargo, cuando vio a Nozomi allí, terminó soltando unas palabras llenas de frustración, preguntando cómo era posible que todo terminara de esa manera. Jun le confesó directamente a Nozomi que ya no sabía exactamente desde cuándo había comenzado a darse cuenta de sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, debido a la sorpresa y al miedo que sintió en ese momento, Nozomi retrocedió accidentalmente y chocó contra un cartel, haciendo que éste cayera sobre la consola de control y activara el micrófono, transmitiendo toda la conversación por los altavoces de la escuela. La frase, «Yo tampoco quiero que esto termine» resonó por toda la escuela, dejando claro para todos que quien hablaba era Jun. Inmediatamente, él le pidió disculpas a Nozomi y luego continuó hablando con un tono lleno de frustración, confesando que le dolía que ella hubiera intentado unirlo con Encino. Eso lo había herido profundamente, porque sentía que Nozomi nunca pensó realmente en sus sentimientos. Mientras tanto, Nozomi permanecía inmóvil, completamente confundida y con los ojos muy abiertos, algo que hizo que Jun se sintiera todavía más desesperado. Entonces, Jun soltó una frase que dejó a toda la escuela en silencio antes de provocar una auténtica explosión de emoción. «Me gustas, Nozomi». Incluso Encino quedó totalmente sorprendida al escuchar aquella confesión. Y aprovechando el momento, Yoneda también se levantó para admitir públicamente que estaba enamorado de Zuko. Cuando ambos se dieron cuenta de que toda la escuela había escuchado cada una de sus palabras, Jun simplemente terminó riéndose. Esa forma tan directa de expresar todo lo que sentía era justamente lo que lo hacía tan diferente de Nozomi. Jun explicó que todo había comenzado el día en que encontró aquella nota dentro del pupitre que decía, «No quiero rendirme». Fueron precisamente esas palabras las que tocaron profundamente su corazón, despertándolo y dándole fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, como aquel día Encino había ayudado a Nozomi a limpiar el escritorio, Jun terminó creyendo por error que ella era quien había dejado el mensaje. No fue hasta que reconoció la misma letra en el anuncio del club de radio que finalmente descubrió la verdad, algo que hizo que se arrepintiera enormemente. Jun confesó que no quería poner fin a todo solo por un malentendido, porque desde aquella salida juntos, las palabras de apoyo de Nozomi siempre se habían convertido en su mayor motivación. La mirada de Jun siempre había estado dirigida hacia Nozomi, mientras que ella continuaba evitando expresar lo que sentía realmente. Aquel día en que Jun la besó por accidente y luego permaneció mucho tiempo detenido en el pasillo, había cargado dentro de sí demasiados sentimientos que nunca logró expresar. Y ahora, Jun volvía a declararse una vez más. Esta vez,
No quería terminar todo con una simple carta. Quería escuchar directamente de los labios de Nozomi lo que ella realmente sentía. Finalmente, Nozomi respondió suavemente que ella también estaba enamorada de Jun, haciendo que él sonriera con una felicidad imposible de ocultar al saber que sus sentimientos eran correspondidos. Jun corrió hacia ella y abrazó a Nozomi con ternura antes de besarla bajo la cálida luz del sol, iluminando aquel hermoso y brillante momento de juventud que ambos jamás olvidarían.